Cristo, Cristo Jesús. Hola amigos y hermanos, Dios lo bendiga. Hoy es viernes y por fin, hermanos, por fin, la primera dispensación. Hermanos, hemos esperado tanto este día para comenzar el tema totalmente definitivo, impresionante, imprescindible de dispensaciones. Bueno, hermanos, espero que anden bien y que hayan pasado una buena semana. Bueno, hermanos, hoy pasamos a la dispensación edénica o la dispensación de la inocencia. Esta es la primera dispensación. Y hermanos, sin más que decir, comencemos. Y bueno, hermanos, para comenzar esta primera dispensación, que es la dispensación edénica o de la inocencia, hay que aclarar que la palabra edénica no viene del nombre Adán, sino de Edén, del jardín del Edén. Y se le dice también de la inocencia porque eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Antes de empezar quería decirles que en la Biblia, ¿se acuerdan que leímos que en el río Pisón al final de ese río había oro? Ese río comenzaba en algún lado. Y bueno, hermanos, en la Biblia dice que Dios dijo que había un río que regaba el huerto y ese río se dividía en 4 ríos más. Uno era Pisón, otro era Gihón, el otro era Hiddekel, que actualmente es Tigris, y Éufrates. Aquí podemos ver en este planiferio todos los países, obviamente. Pero nosotros nos vamos a centrar en esta zona que apuntamos aquí. Nos vamos a acercar un poquito. Bueno, hermanos, esta parte es, si pueden ubicar en el cuadrito rojo, ese cuadrito es donde está ubicado Israel. Está ubicado entre Europa, África y Asia. La triple frontera, como se le dice. Y quiero explicarle algo. El jardín del Edén no estaba ubicado en Israel. Ahora les voy a decir por qué. Como dije anteriormente, había un río que regaba el huerto y ese río se dividía en 4. Y ese río se dividía en 4. Y esos ríos se llamaban Pisón, Gihón, Hiddekel, actualmente Tigris y Éufrates. Si nos acercamos más a donde está ubicado acá el circulito, aquí estamos en los ríos Tigris y Éufrates. Como ven, de este gran río que está abajo de Irán, vemos que va uno que corre solo y que después se divide en 2. Y vemos que está el río Tigris y Éufrates. Y la división donde estaba es entre Irán e Irak. Ahí se ubicaba el jardín del Edén. Ahí vemos que está más o menos lejos de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque muchos pueden decir que Israel, al ser la ciudad santa elegida por Dios, el Edén tuvo que estar allí. ¿Por qué confirmamos que el Edén estuvo entre Irak e Irán? Porque dice que el río se dividía en 4 ríos y uno de esos era Éufrates, el otro Hiddekel y que actualmente se llama Tigris. Bueno, y era para aclarar solamente ese detalle. Ahí vemos esos países árabes que están Irán, Irak, Arabia Saudita, Jordania, Siria y Turquía. Y ahí vemos que Israel es medio lejito de donde estaba Edén. Bueno, era para aclarar ese detalle. Y bueno, hermanos, otra vez, sí. Yendo a Adán y Eva, vemos en Génesis capítulo 15 que dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. El 16 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová a Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre.
Y puso Adán nombre a toda bestia y aves de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, hermanos, vemos que hasta este momento, físicamente, Adán estuvo solo, acompañado solamente de Dios, eso basta. Pero nosotros, el Señor, tiene un cuerpo super mega archi glorificado que no es casi imposible de ver. Pero como hasta entonces no había pecado, hermanos, no hacía mal, Dios podía estar paseándose por el Edén. Imagínense el privilegio que tuvo Adán. Bueno, hermanos, y volviendo al tema, vemos que Adán hasta ahí estuvo solo. Y si vamos al versículo 21, dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. O sea que le dio un sueño tal de que se durmió. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, el 23, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Yendo al versículo 25 que decía, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Se acuerdan que al principio del video le decía que la dispensación era, la primera dispensación se llamaba edénica o de la inocencia? Le decía de la inocencia justamente por esto. Uno cuando es niño no se nota cuando no tiene la ropa puesta. Para él le sigue dando lo mismo jugar con un hombre o una mujer. No es que quiera decir que Adán era un niño ni Eva tampoco, sino que la inocencia de ese entonces era tal de que no había vergüenza. Bueno, y yendo al versículo en el que Dios le dice a Adán que no coma de un árbol específico, en el versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Una cosa que se me olvidó aclarar en el primer video es que en cada dispensación hay una responsabilidad o un mandamiento, un fallo o desobediencia y una consecuencia o un castigo. El mandamiento en este caso fue que no comieran ni Adán ni Eva del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el castigo lo vamos a ver más adelante. Y el castigo, bueno, ahora lo vamos a aplicar. Si leemos en el capítulo 3, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo y que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, o sea, a Eva, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y vemos, si se sigue leyendo unos versículos más adelante, se nota que Eva cayó en la tentación. Explica que también Adán comió de ese árbol y de ese fruto del árbol. Y cuando lo comieron, no murieron, como dijo, y tenía razón la serpiente de que no murieron. Pero había algo que tenía entre manos la serpiente. Esa serpiente, hermanos, era Satanás. El mismo Satanás metido en una serpiente. El pecado fue haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde ahí entonces, primero, el pecado abre puertas a lo que ya no es a la conciencia. Ya uno conoce lo que está bien y lo que está mal. Apenas comieron los dos del fruto, los dos notaron que estaban desnudos, como lo explica más adelante. Así que los dos fueron y se cosieron adelantales de hojas. Así que después de ese entonces, después que desobedecieron al mandamiento de Dios, el Señor se pasea por el jardín del Edén y dice: Adán, ¿dónde estás tú? Pero quería que él respondiera. Dios quería que Adán respondiera. Responde
vi que estabas tú paseando y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le pregunta, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que yo te mandé que no comieses? Y después le dice a Adán, la mujer que tú me diste por esposa me ha hecho caer o pecar. Y Dios le pregunta a Eva, ¿qué has hecho? Y Eva, la serpiente me ha engañado. Y ahí vemos, hermano, que después de eso el Señor castiga, y desde ese entonces, desde que comieron el fruto de ese árbol, se rompió una conexión. Esa conexión era la comunión con Dios. Como vemos acá donde dice la caída, el pecado rompe la comunión con Dios. Ahí vemos que lo que nos separa de Dios es el pecado. Y después, como vemos en Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19, Dios castiga al hombre. Por ejemplo, uno de los castigos es la multiplicación del dolor en el parto en la mujer. El hombre tendrá que cosechar y trabajar duro para poder comer. Desde ahí entonces, hermanos, empezó a salir los espinos y los cardos. Antes no había nada de eso, todo era suave, todo era humilde, hermano. No había pecado, no había maldad. De ahí vemos, hermanos, que el pecado trajo eso. Y ese fue el fallo: comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese fue el fallo, o la desobediencia. Y el pecado y la consecuencia fueron las que acabamos de decir recién. También una de las consecuencias fue que fueron expulsados del jardín del Edén, que Jehová Dios les hizo una vestimenta con pieles y lo echó fuera del Edén. Y desde ahí también manda otras consecuencias, que por ejemplo que el hombre se enseñoreará de la mujer y otros más. Después, cuando los expulsan, el Señor coloca querubín o un arcángel, no me acuerdo, y una espada moviéndose de un lado a otro, una espada de fuego moviéndose de un lugar a otro, el lugar donde ellos antes vivían. Y desde allí, hermanos, el hombre rompió su comunión directamente con Dios. Así que, hermanos, desde ahí viene el pecado del hombre. Muchos pueden decir que no, yo soy buena tal persona, pero todos somos pecadores. Nosotros, los hijos de Dios, somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Somos pecadores porque Adán y Eva que desobedecieron, desde ahí se viene la descendencia, la genética del pecado. Así que es nuestra naturaleza, hermanos, querer hacer cosas malas, pero aferrados a la mano del Señor, teniendo una relación con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo, podemos vencer el pecado e irnos al cielo. Que eso, hermanos, va a ser un hermoso regalo, volver a estar con Jesús, donde no va a haber más pecado, más lloro, más lamento, no va a haber más dolor, ni tristeza, ni enfermedad, hermano. Va a ser algo tremendo volver a lo que Dios quería hacer con el hombre. Pero vemos, hermanos, que el único perfecto fue Dios. Los únicos perfectos, hermanos, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, hermanos, hasta aquí hemos llegado con esta explicación de primera dispensación. Si se les ha quedado alguna duda, no duden en ponerla en los comentarios, o también pregunten si tienen Facebook. Pueden seguir nuestra página web en Tecla Televisión y mandarnos los mensajes y las preguntas. Ahí también en la descripción voy a dejar un libro llamado A Solas con Dios, un libro muy hermoso y muy lindo del pastor José Luis Sinali. Es un libro muy recomendado, hermanos. A mí me abrió mucho los ojos y me enseñó muchas cosas que yo no sabía, y me quité muchas dudas, ese libro, hermanos, gracias al pastor que nos los ha regalado y nos ha permitido compartirlo, le va a ser bendición para poder establecer una mejor relación con nuestro Padre Celestial y saber diferenciar entre varias cosas. Hermanos, espero que este video haya sido de su agrado. Espero que le den like al video, se suscriban y toquen la campanita. Si no estás suscrito, que te suscribas y toques la campanita. Bueno, hermanos, hasta aquí llega el video.
Nos vemos hasta pronto y que Dios lo bendiga. Jesús, yo